El hedor bajo las piedras. A la mañana siguiente, Ron Weasley y Neville Longbottom estaban inquietos en la mesa de Hufflepuff, lanzando miradas desesperadas a todos lados. No lo encuentro, Neville, no está en ningún lado. Refunfuñaba Ron, con las orejas rojas. Trevor también desapareció, murmuró Neville, con un dejo de resignación. Finalmente, y contra su orgullo, Ron se giró hacia Harriet, que desayunaba en silencio con un libro abierto frente a ella. Oye, Potter, dijo, con un tono agrio que intentaba sonar casual. No habrás visto a mi rata, ¿verdad? A Scabbers. Los ojos de Harriet se levantaron del texto. No, respondió con calma. No la he visto. La sinceridad en su voz no bastó. Ron la observaba con desconfianza, como si sus palabras ocultaran algo más. Antes de que la incomodidad creciera, Cervantes apareció detrás de ellos, con sus manos entrelazadas a la espalda y la mirada serena. Weasley, Longbottom, dijo, casi con tono de profesor. Recordad que Hogwarts tiene más lechuzas de las que podéis contar. Y para ellas, una rata o un sapo son poco más que un bocadillo con patas. El color se esfumó de los rostros de Ron y Neville. Neville tragó saliva. Ron apretó la mandíbula, aún más preocupado. Si queréis intentarlo, continuó Cervantes, suavizando el tono, buscad en las cocinas, detrás de las armaduras del pasillo sur o en los invernaderos menores. Los animales pequeños suelen acabar allí. Aunque nerviosos, los dos chicos salieron casi corriendo con una chispa de esperanza. Harriet dejó escapar un suspiro. Gracias, dijo, algo aliviada. Ya me estaba cansando de esa mirada, como si yo tuviera la culpa. Cervantes le dedicó una sonrisa ligera. La desconfianza de un Weasley es menos molesta que su testarudez. Te acostumbrarás. Siempre y cuando no brilles tanto, es decir, que Ron arrastra a otros a su nivel o que estén más bajos. A la última Potter no le gustó escuchar eso. En ese instante, un olor fuerte y desagradable invadió el aire, como una mezcla rancia de humedad y ajo podrido. Harriet arrugó la nariz. Cervantes sintió un ardor que le subía hasta las cejas. Por Merlín, dijo Harriet, cubriéndose la cara con la manga. Él se giró rápidamente hacia ella, y sin pensarlo le tomó la mano. Ven. La arrastró con decisión por los pasillos, alejándose de la gran sala. Harriet lo miraba sorprendida por la urgencia, pero obedeció. Mientras avanzaban, Cervantes mascullaba entre dientes. Ya sé quién apesta así. Sus ojos verdes se endurecieron y el aire en torno suyo se volvió más frío. ¿Quién? Preguntó Harriet, aún tapándose la nariz. Él no respondió de inmediato. Pero cuando doblaron la última esquina, lejos de oídos curiosos, susurró, ¿Quirrell el actual profesor de defensa contra las artes oscuras? Harriet aún tenía la nariz arrugada cuando Cervantes la arrastró con decisión por un pasillo lateral. Sus pasos resonaban entre las piedras hasta que, de pronto, abrió una puerta estrecha y la empujó suavemente al interior. Era un cuarto de escobas, iluminado apenas por la luz que se colaba desde la rendija de la puerta. El aire olía a madera y polvo. Harriet se tensó de inmediato, consciente de lo que decían los rumores. Aquel era un lugar donde los alumnos mayores se escabullían para sus aventuras románticas. ¿Qué haces?, preguntó, entre molesta y nerviosa, apartándose un paso. Cervantes cerró la puerta tras ellos, y por un instante el silencio se hizo pesado. Harriet sintió el corazón acelerado. Pero el joven no se movió hacia ella, ni intentó acercarse más. Solo permaneció a su lado, con los brazos cruzados y el gesto pensativo. No me malinterpretes, dijo al fin, con tono sereno. Aquí nadie nos oirá, y necesitaba decirte algo importante sin ojos curiosos encima. Harriet soltó el aire que retenía, aliviada aunque aún un poco incómoda. Está bien, ¿qué es tan urgente? Cervantes bajó la voz, casi en un susurro. Ese olor no viene solo de un hombre nervioso o con mal aseo. Viene del profesor Quirrell. Y no es casualidad. Él se cubre con ajo porque teme a los vampiros. O al menos eso dice. Harriet lo miró con el ceño fruncido.
¿Y por qué alguien con tanto miedo a criaturas oscuras aceptaría ser profesor de defensa contra las artes oscuras? Esa es la pregunta correcta, replicó Cervantes con una media sonrisa. Sus ojos verdes brillaban con astucia. Albus parece no notarlo, o no le importa. Pero yo lo he observado, su tartamudeo es constante, su timidez parece un disfraz, y ese hedor lo delata. Algo en él no encaja. Harriet tragó saliva. Entonces, ¿crees que es peligroso? Cervantes se inclinó un poco hacia ella, sin invadir su espacio, solo para asegurarse de que lo escuchara con claridad. Es mejor estar alertas. Harriet arqueó una ceja. ¿Lista cómo? Cervantes le dice si no quieres ahogarte en ajo. Aprende el hechizo burbuja de aire. Te servirá no solo bajo el agua, sino también para protegerte de vapores, gases o hediondos tan repugnantes como los que emana Quirrell. Harriet lo miró con sorpresa. ¿Burbuja de aire? Nunca lo había oído. Él asintió. Es un truco que se aprende más adelante según los planes de estudio de Hogwarts, pero en otras escuelas está entre los primeros hechizos a aprender. Y créeme, Potter, a veces un detalle tan simple puede salvarte la vida. Luego sacó un libro donde se describe cómo ejecutarlo. El silencio volvió al pequeño cuarto, pero esta vez no era incómodo. Harriet bajó un poco la guardia, observando a Cervantes con una mezcla de respeto y curiosidad. Finalmente sonrió, aunque apenas un poco. Está bien. Harriet mantenía la varita en alto, intentando imitar el movimiento que describía el libro. Apenas había susurrado la primera sílaba cuando él levantó la mano, cortándola en seco. No. Su voz fue grave, casi dura. No lo pronuncies los conjuros como Quirrell. Harriet parpadeó, confundida. ¿Por qué? ¿Hay algún problema en cómo los enseñaría en clases? Cervantes dejó escapar un bufido irónico. Ese hombre apenas logra conjurar sin que se le tuerza la lengua. Y te lo digo en serio, Potter, repetir un hechizo mal pronunciado puede ser un juego peligroso. Ella arqueó una ceja, un poco incrédula. ¿Tan peligroso? El joven la miró con una expresión sombría. Con suerte, no pasa nada. El hechizo se disuelve en el aire. Hizo una pausa, y sus ojos verdes brillaron con un dejo inquietante. Pero con mala suerte, lo mínimo que te puede ocurrir es que tu varita te estalle en la mano. Créeme, no querrás pasar toda la tarde en la enfermería quitándote astillas de madera incrustadas en la piel. Harriet frunció el ceño, un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿De verdad puede pasar eso? Pregúntale a la medibruja del castillo, replicó Cervantes con calma. Ella ha atendido más de un caso así. Se inclinó un poco hacia ella, bajando aún más la voz, como si no quisiera que las mismas paredes lo escucharan. Y lo peor no son las chispas o las varitas rotas, Potter. A veces, un hechizo deformado puede traer algo. Harriet se tensó. ¿Algo? Sí, asintió él con gravedad. Alguna criatura mágica o no mágica. Y no siempre aparecen amistosas. Algunas, lo primero que hacen es intentar comerte. La sangre se le heló a Harriet, pero antes de que pudiera replicar, él continuó. Y otras, te usan como incubadora. Un silencio sepulcral llenó el cuarto de escobas. ¿Qué? Murmuró Harriet, casi en un hilo de voz. Cervantes no apartó la mirada. Existen criaturas que necesitan un cuerpo humano para gestar sus crías. Te ocupan como un nido. Algunas matan al huésped en el proceso, otras lo dejan tan dañado que nunca vuelve a ser el mismo. Harriet sintió un nudo en la garganta, la piel erizada. ¿Y hay de esas criaturas aquí? Cervantes guardó silencio unos segundos. Luego, muy despacio, dijo. En el mundo mágico, nunca estás completamente a salvo de ellas. Las palabras del director todavía resonaban en la memoria de Harriet. En el bosque prohibido habitan criaturas con las que un estudiante no debería cruzarse jamás, hombres lobos, trolls, vampiros. En el cuarto de escobas, Harriet repasaba con Cervantes lo que había escuchado y lo comparaba con sus advertencias. Así que, ¿es cierto lo que dicen de los hombres lobo?
Preguntó ella en voz baja, con un nudo en la garganta. Cervantes la observó con un gesto grave. Más que cierto. Una mordida basta. Y en nuestra sociedad, eso es peor que una sentencia de muerte. No tendrás trabajo digno, apenas encargos mal pagados o casi esclavitud. Y lo peor, se inclinó un poco, bajando la voz, es que, durante tus transformaciones, puedes despedazar a la persona que más amas sin darte cuenta. Harriet sintió un escalofrío recorrerle la columna. Y las acromántulas, dijo con cuidado, ¿qué son exactamente? El rostro de Cervantes se ensombreció. Arañas gigantes. Foráneas. No deberían estar aquí, pero lo están. Y no son como los dragones, que aunque feroces son criaturas solitarias. Las acromántulas se multiplican, viven en colonias enormes. Donde ves una, significa que hay cientos más cerca. Harriet tragó saliva, alarmada. ¿Cientos? O miles, según lo antiguo que sea el nido, respondió él con frialdad. Su mordida puede matar a un mago en segundos. Harriet se quedó en silencio, apretando la varita. Finalmente, se atrevió a preguntar. Dijiste que no son autóctonas. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Y por qué nadie ha hecho nada para exterminarlas? Cervantes guardó silencio unos segundos, como si valorara qué tanto debía decirle. Hace décadas, cuando Robias Hagrid aún era estudiante, encontró una cromántula joven. La trajo al castillo. Los ojos de Harriet se abrieron con incredulidad. ¿La trajo aquí? ¿Cómo pudo? Era un muchacho ingenuo, encariñado con todo lo extraño. Pero, la mirada de Cervantes se endureció, un estudiante murió. Y aunque no había marcas de mordedura en su cuerpo, culparon a la criatura. Hagrid fue enviado a Azkaban. Harriet se cubrió la boca con la mano. ¿Azkaban? Sí, asintió él. Y el director, con su influencia, lo sacó de allí. Le dio trabajo como guardabosques. Harriet alzó la vista, furiosa y confundida. ¿Entonces el director sabía que la acromántula no era culpable? Por supuesto que lo sabía, respondió Cervantes, con un tono helado. Pero el ministerio necesitaba un culpable y Hagrid fue el chivo expiatorio. Albus lo rescató después, pero en realidad solo lo ató a él y a su gratitud eterna, pues piénsalo bien, con la influencia que tiene el director hubiera podido hacer más. Harriet sintió un peso en el pecho. Todo lo que estaba escuchando convertía al castillo en un lugar mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. La voz de Dumbledore aún resonaba en el eco de su memoria. Y por último, debo decirles que este año, el pasillo del tercer piso, del lado derecho, está prohibido para todos aquellos que no deseen morir de una muerte sumamente dolorosa. Harriet, entrecerrando los ojos, murmuró en voz baja. ¿Realmente crees que haya algo peligroso en el tercer piso, Cervantes? El hijo de Snape no dudó ni un instante. No lo dudaría. Ya sabes que durante años el director no ha hecho nada con el nido de acromántulas en el bosque. Ni siquiera para aprovecharlo económicamente. Harriet frunció el ceño. ¿Aprovecharlo? Cervantes asintió con calma inquietante. Las acromántulas son valiosas. Su veneno es raro en esta parte del mundo, se puede vender a precios altísimos. Su telaraña es fuerte y útil en pociones y tejidos encantados. Y, bajó la voz, otras partes de su cuerpo sirven en ciertos rituales que por desgracia están prohibidos en este país. Ilegales, pero codiciados. La muchacha se estremeció. ¿Y dices que el director simplemente no hace nada? Así es, Cervantes se apoyó contra la pared del cuarto de escoba serio. Según Albus, la escuela no tiene fondos suficientes ni siquiera para renovar las escobas de vuelo. Y sin embargo ahí está, todo un criadero de recursos a su alcance. Harriet guardó silencio, recordando las escobas viejas y desiguales que habían visto en su primera clase. Él continuó. Después de las guerras contra los dos últimos señores oscuros, hubo menos nacimientos, menos confianza en el gobierno local, más emigración y mucho menos estudiantes. Hogwarts ya no está lleno como antes. Si observas bien,
verás pasillos, salones y dormitorios vacíos. Harriet lo miró con asombro. Nunca lo había pensado. Lo que cubre Hogwarts, añadió Cervantes con un tono casi didáctico, es lo que los estudiantes no pagan directamente, pero que sí se obtiene de otro modo. ¿Sabías que las varitas de Ollivander traen incrustados rastreos? Encantamientos que permiten al ministerio y a otros autorizados como el director saber qué hechizos ejecuta cada varita. Harriet parpadeó y casi sin pensarlo, bajó la mirada hacia su propia varita, sosteniéndola como si de pronto fuese un objeto extraño, hostil. Un cosquilleo recorrió sus dedos. Así que, murmuró, no es realmente mía. Cervantes sostuvo su mirada con seriedad. No, Harriet. Tu varita solo le serviría a otros cuando alguien te la quite en una pelea al derrotarte. Nunca olvides eso. Un silencio denso se extendió en el pasillo. Por primera vez, Harriet sintió que cada rincón de Hogwarts, cada palabra de su director, cada tradición del castillo, estaba rodeada de un velo de control mucho más oscuro de lo que cualquiera de sus compañeros imaginaba. Tu varita solo le serviría a otros cuando alguien te la quite en una pelea, al derrotarte, dijo Cervantes con calma. Harriet lo miró confundida. ¿A qué te refieres con eso? ¿A cómo se oye?, contestó él, sin rodeos. En el mundo móvil, un ladrón puede arrebatarle la pistola a un oficial y usarla en su contra. Pero entre magos es distinto. Una varita reconoce a su dueño. Si alguien te la quita y quiere usarla contra ti, la varita suele resistirse, incluso rebelarse. La chica entreabrió los labios, como si aquello le resultara demasiado extraño. ¿Entonces nunca funcionaría? Cervantes entornó los ojos, como si midiera sus palabras. La única manera de que una varita cambie de lealtad es al derrotar a su dueño. Eso lo saben muy bien los duelistas. Claro, no todos lo hacen de forma honorable. El hijo de Snape se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Has oído el cuento de los 3 hermanos? Harriet asintió. Creo que sí. Pues entonces sabrás del mayor, continuó él. El que ganó una varita poderosa, la más poderosa de todas. Se dice que la misma muerte la fabricó, impresionada con la astucia de aquel mago que había burlado su trampa al levantar un puente sobre un río traicionero con sus hermanos. Pero la verdad, Harriet, Cervantes esbozó una mueca amarga, la muerte estaba furiosa. No le gustaba ser engañada. Los ojos de Harriet brillaron de curiosidad y temor. Ese mago ganó duelos, mató a rivales, y se convenció de que era invencible. Pero esa misma noche, Cervantes hizo un ademán cortando el aire con el dedo, luego pasó por su cuello, como una cuchillada invisible. Otro mago lo asesinó en su cama, cortándole el cuello, solo para quedarse con la varita. Un escalofrío recorrió a Harriet. ¿Y funcionó? Sí, respondió Cervantes con frialdad. Porque la varita reconoció al nuevo dueño, aunque fuese un ladrón y un asesino. Así es como funciona la magia de la lealtad, brutal, primitiva, casi cruel. Harriet apretó con más fuerza su propia varita, como si pudiera escapársele de las manos en cualquier momento. Cervantes la miró de reojo. Por eso te digo, Potter, no confíes ciegamente en un trozo de madera. Lo único que asegura que tu varita siga contigo, es que nunca te dejen en el suelo. ¿Crees que esa historia sea cierta? Preguntó Harriet con seriedad. Albus cree que los hermanos eran solo magos muy capaces, respondió Cervantes encogiéndose de hombros. Otros creen que de verdad se burlaron de la muerte. Yo pienso que estaban en un punto intermedio, crearon algo poderoso, sí, pero para llevarlo más allá se metieron con fuerzas fuera de su control. Y, como dice un dicho mógel, nada es gratis. La magia también cobra su precio. Harriet se quedó pensativa hasta que sus mejillas se tiñeron de rojo. Ya hemos hablado demasiado aquí. Si alguien nos encuentra, creerá que hacemos cosas cochinas. El comentario la hizo morderse el labio de vergüenza. Cervantes sonrió ladino. Pues mejor salimos. Déjame revisar primero si hay alguien afuera. Después de todo, hay que proteger la reputación de la niña que vivió, o más bien, de la que sobrevivió. Harriet arrugó el gesto como si hubiera mordido un limón.
Odiaba ese título. Cervantes lo notó enseguida. A menos, agregó con un brillo travieso en la mirada, que quieras que hagamos unas cositas acá. Harriet se irguió, seria y rígida. ¿Qué cositas? El muchacho reprimió una risa. En lugar de responder, se lanzó con un ataque inesperado de cosquillas. Cervantes, para. Para allá. Gritó Harriet entre carcajadas, intentando defenderse. Pero él era rápido y no cedía. Harriet reía tanto que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Y de pronto, su risa se cortó con un gesto horrorizado. «Oh, no», musitó en un susurro, con el rostro ardiendo de vergüenza. Cervantes retrocedió de inmediato, notando lo sucedido. La mirada de Harriet estaba clavada en el suelo, temblando de pura incomodidad. Harriet quería salir del cuarto de escobas para por ir al baño y hacer del uno, lo cual ignoraba el joven Snape y sus cosquillas provocaron que vaciara su vejiga. En vez de burlarse, él tomó aire y le dijo en tono firme pero cálido. Tranquila. No ha pasado nada. Es mi culpa por pasarte la mano con las cosquillas. Harriet lo miró sin levantar del todo la cabeza, con los ojos brillantes. Cervantes se metió dentro de su falda cerrando los ojos pues no era un pervertido mirón si bien ya conocía cada centímetro de Harriet pues ella fue y sería nuevamente su amante. Él le retiró la ropa interior mojada y usó su propia toga para secarla con cuidado luego usó su pañuelo con un estampado de la bandera británica para ponérsela como un calzón. Listo. Nadie se enterará. Ella permaneció callada, sonrojada hasta las orejas. Míralo por el lado bueno, añadió él con una sonrisa torcida, intentando romper la tensión, ahora ya sabes que la risa puede ser un arma peligrosa. Eso arrancó una risa nerviosa a Harriet, aunque seguía colorada. Salieron del cuarto de escobas en silencio, y por primera vez desde que entraron, Harriet sintió que Cervantes había guardado un secreto suyo. Pero cuando la puerta del cuarto de escobas se abrió con un leve chirrido. Harriet salió primero, roja hasta las orejas y con la cabeza gacha. Cervantes, en cambio, aparentaba calma, como si nada hubiera pasado. ¿Qué estaban haciendo ahí? Se escuchó de pronto una voz inquisitiva. Hermione Granger apareció en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada de sabueso. Sus cejas arqueadas y la curiosidad chisporroteando en los ojos bastaron para hacer que Harriet se sintiera aún más pequeña. Nada que te importe, señorita Granger, respondió Cervantes con un tono helado, su voz baja y cortante, casi idéntica a la de Severus Snape. Hermione dio un paso atrás de manera instintiva, pero entonces frunció la nariz. Su olfato, siempre tan agudo, captó un detalle que la hizo fijar la mirada en Harriet. «Oh», murmuró, suavizando el tono. «No alcanzaste a llegar al baño, ¿verdad?» El rubor de Harriet se intensificó de inmediato y la chica deseó desaparecer en el suelo. «Baja la voz, ¿quieres?», gruñó Cervantes, lanzando una mirada tan fulminante que Hermione levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. No diré nada», aseguró ella con solemnidad. Luego sacó la varita y, tras un delicado movimiento, desapareció con un evanesco el charco que había quedado atrás. Listo. Problema resuelto. Se hizo un silencio incómodo. Harriet seguía callada, con la vergüenza mordiendo su garganta. Cervantes, en cambio, meditaba en silencio. ¿Había estado bien lo que hizo? ¿O se pasó de la raya? No, no lo planeé, salió así, nada más. Finalmente, él respiró hondo y rompió el momento. Será mejor que nos vayamos. Se inclinó hacia Harriet y, con un gesto inesperadamente suave, le besó la frente. El gesto la dejó inmóvil, el rubor ascendiendo hasta su cuero cabelludo. Luego se volvió hacia Hermione con una leve inclinación de cabeza. «Adiós, Granger». La leona no respondió de inmediato. Sus ojos iban de Cervantes a Harriet, estudiándolos con una mezcla de sospecha y genuina curiosidad, como si intentara resolver un acertijo que aún no comprendía del todo. Al final, Hermione simplemente se dio media vuelta y se marchó por el pasillo, dejando tras de sí un silencio aún más denso que antes.
Hermione caminaba por el pasillo con pasos firmes, pero por dentro bullía un torbellino de pensamientos. Ella nunca había sido una chismosa, bueno, no demasiado. Pero algo en Cervantes y Harriet no cuadraba. Demasiado cercanos, demasiado secretos. Guardaría silencio, lo había prometido, aunque en el fondo sabía que su palabra no la liberaba de la curiosidad. En los días siguientes, Hermione empezó a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. Como Harriet buscaba a Cervantes con la mirada en los pasillos, incluso cuando fingía estar atenta a otra cosa. El modo en que Cervantes, aparentemente indiferente, siempre se colocaba entre Harriet y cualquier grupo de alumnos bulliciosos, como un escudo involuntario. Los silencios raros, los roces apenas perceptibles de las manos, esas pequeñas pausas cuando creían que nadie los miraba. Era como armar un rompecabezas con piezas demasiado pequeñas. Y Hermione, con su mente analítica, no podía dejar de intentarlo. No es solo amistad, se decía. O al menos no una normal. Lo que más la inquietaba, sin embargo, era la incomodidad de Harriet. La niña que vivió, la sobreviviente, parecía cargar con un secreto dentro de otro. A veces se notaba en su manera de apretar los labios, en la furia contenida cuando alguien mencionaba el famoso título que la hacía tan conocida. Hermione se juró a sí misma no traicionar la confianza que no le habían dado, pero tampoco podía evitar mirar de reojo. Algo pasa con esos dos, murmuró una tarde mientras tomaba notas en la biblioteca. Nadie la escuchó, pero el pensamiento quedó grabado. Desde entonces, cada encuentro casual con Harriet y Cervantes se convirtió para Hermione en una especie de prueba: observar, deducir, atar cabos. No decía nada, no acusaba a nadie, no traicionaba su palabra, pero su vigilancia pasiva había comenzado. Hermione había tomado una decisión arriesgada: seguir a Cervantes. Había notado que su actitud cambiaba cuando estaba con Harriet, era más vivo, más abierto, menos sombrío. Aquello no era mera casualidad. Esa tarde lo encontró algo retirado del castillo, agachado junto a un arbusto. Entre sus manos, distinguió hojas ásperas y tallos recubiertos de pelillos urticantes. «¿Ortiga mayor?», murmuró, sin poder contenerse. Él levantó la vista con calma. «Y branca ursina. Una combinación poderosa». Hermione lo observó incrédula mientras Cervantes metía ambas hierbas en una licuadora. Una licuadora móvil, vieja y con la carcasa agrietada. El aparato zumbó con un rugido impropio en medio del silencio del bosque, triturando las plantas hasta convertirlas en un jugo espeso y verdoso. «¿Pero qué estás haciendo?», preguntó ella, horrorizada. Cervantes, sin inmutarse, vertió el líquido en un frasco de vidrio. «Preparando algo útil. El bosque prohibido de allá», señala Cervantes, «está plagado de acromántulas. No es un cuento para asustar niños, ni una exageración de Dumbledore. Son reales. Y donde encuentres una, hallarás un nido. Cientos de ellas, si es lo bastante antiguo, y créeme, si en verdad alguien se mete en el pasillo del tercer piso, puede llegar a desear tener cualquier ventaja a mano. La muerte ahí, señorita Granger, no será rápida. Será dolorosa». Un escalofrío recorrió la espalda de Hermione llegándole a la nuca. Su parte racional le decía que Cervantes solo trataba de asustarla. Eso no tiene sentido. No puede ser verdad, pero algo en su tono, en su seguridad, la convencía de que no eran meras palabras. Cervantes alzó la ceja con un gesto que le recordó demasiado a Snape. «No. El mundo mágico, señorita, rara vez se rige por la lógica. Los magos son ilógicos por naturaleza, mal acostumbrados a que la magia resuelva sus problemas. A diferencia de un mogel, que debe pensar en cómo evitar un daño antes de intentarlo». Hermione se cruzó de brazos, intentando mantener el control. «Pues yo digo que la magia y la lógica no tienen por qué estar peleadas». «Diga lo que diga», replicó él con voz calmada, «le aconsejo que no entre jamás en ese pasillo». El silencio se alargó. Hermione bajó la vista hacia la licuadora. La curiosidad pudo más que el miedo. «Cervantes, ¿cómo haces que funcione? Aquí no hay electricidad».
Por primera vez, él sonrió apenas, una mueca fugaz. Le pedí a mi padre que la encantara. Yo aún no manifiesto magia. Quizás sea un Skid. Hermione lo miró de arriba abajo. No lo creía del todo, pero tampoco tenía pruebas para discutirlo. Anotó mentalmente aquel detalle, añadiéndolo al creciente misterio que Cervantes representaba. Luego que el jugo o poción estaba hecha, los jóvenes regresaron al castillo. Ron corría por los pasillos con la cara colorada, sosteniendo a Scabbers en sus manos. «Lo encontré», gritaba con una mezcla de alivio y fastidio. Pero no actúa como siempre. El roedor se retorcía en su agarre, olfateando nervioso, como si no reconociera a su propio dueño. El destino quiso que doblara la esquina y se topase con Hermione y Cervantes, quienes venían conversando en voz baja. Hermione se sobresaltó un poco al verlo, pero Cervantes fue quien posó su mirada directa en la rata. ¿Esa es tu mascota?, preguntó con calma, pero con un filo en el tono que inquietó a Ron. Sí, es Scabbers. Pero, no sé qué le pasa. No me reconoce, se comporta raro. Ron apretó los labios, molesto consigo mismo por sonar preocupado. Cervantes alargó la mano, observando al animal con ojo clínico. ¿Ha estado débil, se esconde, evita la comida? Ron frunció el ceño. Pues, sí. Algo así. Hermione lo miraba todo con creciente interés, como si tratara de descifrar qué estaba pasando en realidad. El joven Snape soltó un resoplido breve. Nada extraño. Es viejo, señor Weasley. Una rata no dura tanto. Seguramente está senil. Scabbers no está senil. Saltó Ron, pero bajó la voz al ver la expresión seria de Cervantes. Hay pociones que pueden ayudar a estabilizarlo, continuó el muchacho, sacando un pequeño frasco de su túnica. No harán que viva para siempre, pero al menos lo mantendrán tranquilo. Ron tomó el vial con evidente desconfianza, pero al final asintió. Bueno, vale. Pero si le pasa algo malo, será tu culpa. No lo dudes. La respuesta de Cervantes fue tan seca y firme que Ron no supo qué replicar. Hermione miraba de uno a otro con el ceño fruncido. Había algo extraño ahí, un trasfondo que no comprendía. Cervantes, sin embargo, mantenía su rostro imperturbable. En su interior recordaba la verdad, el verdadero Scabbers, Peter Pettigrew, ya había sido eliminado. Lo que Ron sostenía era solo una rata común, alterada con múltiples conjuros de transformación y un par de discretos hechizos de rastreo. Ron llevó a Pettigrew consigo durante años. Ahora, a través de esta copia, yo podré seguirlos a ellos. Y sabré dónde están, siempre. El joven Snape se permitió una media sonrisa, invisible para los demás. Hermione no había apartado la mirada de la rata cuando estuvo delante de ella. Algo no cuadraba. Ese Scabbers no era el mismo que había visto decenas de veces correteando por los dormitorios. Más inquietante todavía era que Cervantes tuviera la solución justo a mano. ¿Siempre llevas una poción encima para ratas enfermas?, preguntó con la voz fina, tratando de sonar casual. El muchacho sonrió con calma y en vez de responder directamente, metió las manos en sus bolsillos. De repente empezó a sacar frascos de distintos colores y tamaños, alineándolos en el suelo con movimientos casi teatrales. Después, como si fuera lo más natural del mundo, extrajo una mesita plegable y la abrió con un chasquido metálico. Para coronar la escena, desplegó un pequeño cartel de madera donde, con letras cuidadas, se leía: Pociones a la venta. Hermione parpadeó varias veces, sin saber si reír o desconfiar. Por un instante se sintió dentro de un programa móvil de cámaras escondidas, esperando que alguien apareciera de pronto para gritar que todo era una broma. Eso responde a tu pregunta, señorita, dijo Cervantes con toda seriedad. Como posible Skip, esta sería una de las pocas fuentes de ingresos aceptables para mí. Aunque, algunos dirían que elegí algo problemático. ¿Problemático?, repitió Hermione, cruzándose de brazos. Cervantes tomó uno de los frascos y lo levantó contra la luz como un comerciante en pleno mercado. No es una profesión fácil de aprender.
Muchos la comparan con cocinar. Y es cierto, cualquiera puede hacerlo, hizo una pausa, su tono volviéndose didáctico. Pero dime, Hermione, ¿cuántos jefes de cocina hay en una ciudad? Pocos, ¿verdad? La verdad es que no cualquiera puede o debería cocinar. Hay personas que incluso logran quemar agua. Hermione arqueó una ceja, pero no interrumpió. Cervantes añadió, con un deje travieso. Por ejemplo, la señora Malfoy. Nunca he querido insultar a nadie, pero cuando hace galletas, acaban siendo carbón con sabor a canela. La imagen fue tan absurda que Hermione, a pesar de sí misma, soltó una risita breve, tapándose la boca de inmediato. Pero luego volvió a fruncir el ceño. Sigue evadiendo. Nunca responde del todo claro. Y siempre está demasiado preparado, pensó, apretando los labios. Cervantes, mientras tanto, recogía sus frascos con tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Cervantes estaba acomodando sus frascos cuando, como si el tema viniera servido en bandeja, comentó con calma. Lo bueno para mí es que estoy en el mercado británico. Mucho menos exigente. Aquí las pociones mediocres reinan. Pero si fuera el mercado asiático, me iría de la patada. Hermione, siempre dispuesta a preguntar, inclinó la cabeza. ¿Las pociones asiáticas son mejores? Cervantes sonrió, como quien se alegra de una pregunta inteligente. En una palabra, sí. Pero siendo más detallado. En Asia no encontrarás pociones con mal sabor. Se transforman en píldoras que tomas con agua. Señaló uno de los frascos. Para llegar a eso, necesitas primero una poción perfecta. Aquí, en la Gran Bretaña mágica, muy pocos pocionistas logran semejante nivel. Mi padre Severus, por ejemplo, y su maestro, el anterior jefe de la casa Slytherin. Hermione abrió mucho los ojos. Entonces, ¿por qué no las hacen así siempre? El muchacho encogió los hombros con una calma estudiada. Política. Una especie de ley no escrita. Los que mandan no permiten que se eleven demasiado los estándares. Suena absurdo, pero mantener las cosas sencillas también asegura que los mediocres con influencia conserven su lugar. Y eso trae muchísimos problemas. Antes de que Hermione pudiera seguir interrogándolo, una voz interrumpió. ¿De qué hablan?, preguntó Harriet, apareciendo de improviso en el pasillo. La Gryffindor se tensó. Su mirada fue de Cervantes a Hermione y de Hermione a Cervantes, como calibrando la escena. El rubor se le subió a las mejillas, no sabía si Harriet pensaba que estaba intentando quitárselo o qué. Lo peor era que ni siquiera tenía claro si entre ellos había algo formal, o si solo eran complicidades secretas. Hermione se mordió el labio, incómoda, y recogió su bolso. Cervantes, en cambio, parecía divertirse con la situación. No dijo nada, solo observó con ese brillo peculiar en los ojos, disfrutando del contraste, la incomodidad en Hermione, la desconfianza silenciosa en Harriet y el misterio que lo envolvía a él mismo. Por dentro, estaba pensando. A veces no hace falta hacer nada. Basta con dejar que las piezas se acomoden solas. Hermione y Harriet se miraron un instante. No hubo palabras, pero en ese cruce de ojos brilló algo más fuerte que cualquier discusión, sospecha, incomodidad, una pizca de desafío. Ninguna quiso apartar la vista primero, hasta que Cervantes, como si no notara, o como si lo disfrutara, habló con serenidad. Estábamos hablando sobre pociones, Harriet. En específico, de cómo la política local de la Gran Bretaña mágica obliga a que no sean perfectas. Mientras que en Asia, las pociones con mal sabor son convertidas en píldoras, fáciles de tomar con agua. Nada de esa molestia desagradable en la boca. El joven Snape ladeó la cabeza, cambiando de tema con suavidad calculada. Y dime, Harriet, ¿cómo te parece tu habitación en la torre? Eres una de las pocas tejones que podrá decir que se instaló en una torre de Hogwarts. No es poca cosa. Harriet, todavía un poco recelosa por la presencia de Hermione, alzó una ceja y respondió con cautela. Es diferente. Extraño, pero no desagradable. Hermione no pudo evitar intervenir. Había algo que la carcomía desde que lo notó.
¿Y por qué la casa Hufflepuff no está este año en los sótanos? Preguntó, su tono más agudo de lo normal. Se supone que las habitaciones estaban ocultas tras un montón de barriles, cerca de las cocinas. Cervantes se encogió de hombros, casi con desdén. ¿Quién sabe, Granger? Mientras no sea una falla por falta de alumnos, ¿todo estará bien o no? Hermione frunció el ceño. ¿Cómo que falla? El muchacho la miró con esa calma que tanto la exasperaba, y con voz baja pero firme añadió. Digamos que Hogwarts es una flor. Si no tiene suficiente sol ni agua, se marchita. Y bueno, actualmente no hay tantos estudiantes como antes. Si llegara a faltar una casa completa, el castillo podría convertirse en ruinas. Un silencio se apoderó del pasillo. Harriet tragó saliva, Hermione lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, y Cervantes solo guardó su media sonrisa, como si ya hubiera sembrado la semilla que quería. Cervantes se inclinó un poco hacia Hermione y Harriet, señalando con un movimiento de cabeza los muros del pasillo. ¿Lo han notado? Si miran con atención las pinturas, parecen menos brillantes que antes. No es solo estética, es como si Hogwarts se volviera más gris, más sucio. Y no es porque se limpie menos. Hermione arqueó una ceja, lista para objetar, pero él continuó con tono casi burlón. Miren al sombrero seleccionador, por ejemplo. Según dicen, jamás lo han limpiado desde el primer día que se usó. Imagínense, 1000 años de suciedad acumulada. Y gran parte de ella viene de las cabezas sudorosas de los estudiantes. Harriet hizo una mueca de desagrado. Hermione, con un gesto de incomodidad, intentó no pensar demasiado en ello. Si yo fuera a Hogwarts, prosiguió Cervantes con una sonrisa torcida, lo limpiaría primero, o al menos me pondría una bolsa antes de usarlo. Y eso no es lo único por lo cual preocuparse después de todo, ese sombrero inspecciona nuestras mentes. ¿Quién puede asegurar que lo que descubren no se usa en nuestra contra? Un silencio incómodo cayó entre las chicas. Hermione carraspeó, sintiéndose atrapada entre lo absurdo y lo inquietante. Cervantes se encogió de hombros. Bueno, me estoy desviando del tema. Su voz bajó un poco, como quien comparte un secreto prohibido. Se dice que si Hogwarts no alcanza un mínimo de estudiantes dentro de sus muros, la magia que lo sostiene se disolverá. Y lo que ven los muggles, esas ruinas ilusorias, se volverían reales. Hermione lo miró como si intentara medir la seriedad de sus palabras. Harriet entreabrió los labios, sorprendida. Y Cervantes, satisfecho con haber dejado aquella idea flotando en sus mentes, solo sonrió como si todo hubiera sido una anécdota ligera. Hermione se marchó con paso firme hacia la biblioteca, convencida de que encontraría alguna explicación por su cuenta. El pasillo quedó en silencio, solo con Cervantes y Harriet frente a frente. De pronto, el joven sacó de su bolsillo un pequeño paquete doblado con cuidado. Mira, Harriet, ya están lavados. Ella parpadeó, reconociendo con horror lo que sostenía, la prenda que había quedado comprometida en aquel accidente en el cuarto de escoba sus calzones. No extendió la mano, solo los miró como si fueran un recordatorio viviente de su vergüenza. Si gustas, puedo quedármelos, dijo Cervantes con un tono mitad travieso, mitad serio. ¿Y, para qué? Preguntó Harriet, frunciendo el ceño y clavándole la mirada. Él sonrió con descaro. ¿Para recuerdo, o para esto? Y, sin más, se colocó la prenda sobre la cabeza, al estilo de un casco ridículo. ¿Qué tal? ¿Como Capitán Calzoncillos, o Calzoncillo Man, ese de la loca oca? Bromeó, conteniendo la risa. Harriet abrió los ojos como platos y, sin pensarlo, se lanzó sobre él para quitárselos. Ambos rodaron por el suelo en una escena absurda, terminando tan cerca que sus miradas quedaron atrapadas la una en la otra. El silencio se volvió extraño, más pesado. Cervantes la rodeó con un breve abrazo, y Harriet enrojeció como nunca. Consciente de lo que estaba a punto de pasar, él se obligó a levantarse y ayudarla a hacer lo mismo. Le tendió la prenda de nuevo con calma. Son tuyos. Ella los tomó finalmente, con un murmullo apenas audible. Gracias.
Y se marchó apresurada, dejando atrás a Cervantes, que se quedó sonriendo divertido por aquella mezcla de torpeza, intimidad y juego. El pañuelo con bandera. Ya en la tranquilidad de su dormitorio en la torre, Harriet cerró la puerta tras de sí y se dejó caer sobre la cama. El rostro todavía le ardía de vergüenza al recordar cómo habían terminado en el suelo, luchando por unos calzones que ni siquiera quería ver. Respiró hondo y, con manos temblorosas, abrió su baúl. Allí, entre libros desordenados y túnicas mal dobladas, estaba lo que había guardado a toda prisa, un pañuelo estampado con la bandera británica. Ese mismo que Cervantes, con su desparpajo, le había puesto a modo de sustituto cuando se hizo cargo de su ropa mojada. Lo levantó con cuidado, como si estuviera contaminado de memorias demasiado recientes. La tela olía a limpio, pero cada pliegue le devolvía la imagen de él bromeando, de su sonrisa insolente, de la calidez de aquel abrazo inesperado. ¡Qué vergüenza!, murmuró, hundiendo el rostro en la almohada. Sabía que debería enfadarse, que debería verlo como un fastidio. Y sin embargo, al apretar el pañuelo entre sus manos, una pequeña risa nerviosa le escapó de los labios. Porque, al final, él no se había burlado cruelmente, había jugado, había cuidado el secreto, había tratado la situación como si no fuese tan terrible. Se dejó caer de espaldas, mirando el techo, con el pañuelo descansando sobre su pecho. «Eres un tonto», Cervantes, susurró, sin poder decidir si lo decía con enfado o con afecto. Y entonces, en lo profundo de su interior, algo incómodo y cálido empezó a crecer, como un secreto que ni siquiera estaba lista para confesar. El día siguiente Hermione caminaba por los pasillos con los libros apretados contra el pecho, intentando no distraerse. Pero no podía evitarlo, cada vez que veía a Harriet, notaba que estaba distinta. Nerviosa, más callada, con un rubor que aparecía y desaparecía como si algo la persiguiera en su mente. Y ese algo tenía nombre, Cervantes. Así, con la sospecha cada vez más firme, Hermione decidió vigilar de cerca al joven Snape. Y no tardó en tener oportunidad. Cervantes se deslizaba por los corredores con aire despreocupado, pero ella sabía reconocer cuando alguien fingía. Sin hacer ruido, lo siguió. La dirección la sorprendió, descendían, cada vez más abajo, hasta quedar justo bajo el gran comedor. Finalmente él se detuvo frente a una pintura. Hermione, escondida tras una columna, lo observó levantar un dedo y hacerle cosquillas a una pera pintada. La fruta comenzó a reír, retorciéndose hasta transformarse en el pomo de una puerta que se abrió con un chasquido. Hermione dio un paso atrás, incrédula. ¿Una entrada secreta? Sin pensarlo, lo siguió. Al otro lado la esperaba una escena que la dejó sin aliento, una enorme cocina llena de calderos humeantes, mesas repletas de panecillos recién hechos, frutas cortadas, ollas burbujeantes y, moviéndose entre todo ello con gran diligencia, decenas de elfos domésticos. Hermione se quedó paralizada. Los reconoció de inmediato, los mismos seres de los que había leído en viejos tratados de magia, condenados a servir eternamente a familias mágicas. «No puede ser», susurró. Cervantes, mientras tanto, ya estaba mordiendo un panecillo, como si todo fuera lo más normal del mundo. Luego giró la cabeza hacia donde ella trataba de esconderse y sonrió. El joven Snape ya sabía que lo seguía, así que decidió ir a la cocina para darle una tarea con que distraerla. «Sabía que vendrías, Granger». Ella apretó los puños, ignorando el rubor que le subía al rostro por haber sido descubierta. ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha dicho nada? Hogwarts tiene esclavos. Cervantes arqueó una ceja, con ese aire de todo esto ya lo había previsto. Elfos domésticos, Hermione. Eso dicen los libros. Y si lo piensas bien, son parte del latido del castillo, cocinan, limpian, mantienen todo en orden. Sin ellos, Hogwarts estaría paralizado. Hermione sintió como su estómago se revolvía. Eso no lo justifica. Es esclavitud. Y todos lo permiten. Cervantes dejó el pan en la mesa y la observó con calma, casi divertido. Me preguntaba cuánto tardarías en indignarte. Ya sabía que ibas a llegar a esto tarde o temprano. Los ojos de Hermione se abrieron de sorpresa.
¿Ya, lo sabías? Él sonrió con un dejo de burla. Digamos que puedo evaluar bien ciertas situaciones o personas aparte, no es raro los choques culturales, para ti esto es esclavitud, para otros la normalidad. Tú decides qué hacer de a partir de ahora, pero te sugiero que investigues. La semilla de SPW. Hermione salió de entre los calderos con el rostro encendido. No podía quitar la vista de los elfos que, sonrientes y diligentes, iban de un lado a otro sin cuestionar su trabajo. Algo en su pecho hervía. Esto es intolerable. No puede ser que Hogwarts, un lugar de aprendizaje, se sostenga sobre esclavos. Cervantes se acomodó contra la mesa con un gesto despreocupado. Te advierto algo, Granger, no basta con convencer a los magos. También tendrías que convencer a los elfos. Y ellos llevan siglos criados para amar su servidumbre. Hermione giró bruscamente hacia él, el ceño fruncido. ¿Y qué propones? Que lo acepte sin más. Él dejó escapar una risa seca. Digo que entiendas el terreno. Para muchos elfos, la mayor recompensa de su vida es que, cuando mueren, sus cabezas sean decapitadas y colgadas en la pared de la casa de sus amos como trofeos. ¿Qué? Hermione gritó tan fuerte que varios elfos voltearon a mirarla, aunque enseguida volvieron a sus tareas. Tenía la cara lívida, los labios temblorosos. Eso es monstruoso. Una aberración. Cervantes encogió los hombros. No para ellos. Algunas familias antiguas, como los Black, lo consideran un honor. Y los elfos también. Si los tratas bien, morirán felices de servir y de ser exhibidos. Si los tratas mal, quizá, solo quizá, empiecen a desear la libertad. Hermione se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Cómo voy a cambiar algo así? Por un instante, el silencio fue pesado. Pero entonces Cervantes habló con un brillo extraño en los ojos. Hay un detalle curioso que quizá te interese. ¿Sabías que la casa Hufflepuff no utiliza elfos domésticos? Se guían por valores, lealtad, honestidad, trabajo duro, paciencia, justicia. Ellos hacen las cosas por sí mismos. Hermione lo miró incrédula. ¿Y eso qué tiene que ver? Él sonrió de lado. Que tal vez no debas empezar dando discursos sobre derechos. Quizá el camino sea plantar una semilla. Mostrarles otro horizonte. Imagínatelo, invitar a elfos jóvenes a ver películas como Espartaco o Raíces. Que ellos mismos vean qué significa la libertad y cómo alguien lucha por ella. No les digas sean libres, muéstrales historias que despierten la pregunta, ¿y si yo también pudiera hacerlo? Hermione lo quedó mirando en silencio. Su corazón latía rápido, la indignación no se había calmado, pero ahora la acompañaba algo más, una idea incipiente, una dirección. Apretó los labios, con esa expresión decidida que solía preceder a las grandes acciones. Entonces habrá que empezar por las historias. Susurró más para sí que para él. Cervantes la observó con un dejo de satisfacción. Había sembrado exactamente lo que quería, una causa, una semilla, y la convicción de Hermione de que el futuro podía ser distinto. La sala de la biblioteca estaba casi desierta. Hermione pasó las páginas de un tomo grueso con creciente fastidio. Los magos siempre han guiado a las razas inferiores hacia un servicio justo y natural, leyó en voz alta con un gesto de disgusto. Esto es propaganda, no historia. Se levantó, fue a otro estante y sacó un libro más antiguo, de lomo agrietado. Lo hojeó con rapidez, sus labios apretados. Los muggles, en su brutalidad, esclavizaron a otros muggles durante siglos. Solo la guía de la magia supo otorgar un orden más humano, al ofrecer a los elfos un servicio con propósito, susurró indignada. Ni siquiera reconocen que esto es esclavitud. Durante una hora entera revisó volumen tras volumen y en todos halló la misma línea, justificaciones torcidas, comparaciones que ridiculizaban a los muggles y que pintaban a los magos como liberadores frente a los horrores de la historia humana. Hermione cerró el último libro con un golpe seco. Si ellos no lo cuentan, tendré que traer la verdad de fuera. Decidió con la mandíbula tensa. Esa misma noche, en la soledad de su dormitorio, escribió una larga carta a sus padres.
Les pidió, con el mayor detalle posible, que le enviaran libros sobre la Guerra Civil Americana, sobre la esclavitud en el sur y las luchas por la libertad en el norte. Unas semanas después, una lechuza blanca llegó con un paquete voluminoso. Hermione lo abrió con manos temblorosas y, al desplegar el libro principal, con grabados de cadenas rotas y mapas de campos de batalla, sintió que por fin tenía un arma verdadera. Pasó las páginas hasta una ilustración de esclavos escapando por un pantano. El fuego en sus ojos creció. Sí. Aquí está la semilla que necesitaba. La noche siguiente, en las cocinas, Hermione dejó que sus ojos recorrieran a los elfos mientras servían felices y diligentes. No buscaba a cualquiera. Tenía que ser alguien joven, alguien cuya mente aún pudiera ser movida antes de que la costumbre se incrustara como hierro caliente. Entonces lo vio, un elfo menudo, de orejas enormes y mirada curiosa, que se detenía a observar el paquete de libros que ella apretaba contra el pecho. Hermione respiró hondo. «Será contigo», murmuró con decisión, mientras daba el primer paso hacia él. Hermione aguardó en la entrada de las cocinas unos segundos, con los libros apretados contra el pecho. El aroma a pan recién horneado la envolvía, y los elfos iban y venían con cestas y ollas, demasiado ocupados para prestar atención a una estudiante metida allí. El pequeño elfo de orejas enormes apareció cargando un cuenco de frutas. Caminaba rápido, pero cuando la vio con sus libros en la mano, se detuvo, ladeando la cabeza. Hermione sonrió con dulzura. «Hola, ¿cómo te llamas?» El elfo titubeó, como si nunca nadie se lo hubiera preguntado. «Tikki, señorita». Tikki es un buen elfo de Hogwarts. Hermione dejó el libro más pesado sobre una mesa, sacó una manzana y se la tendió. «¿Quieres?» Tikki parpadeó, sorprendido. «Los elfos no. No toman de los estudiantes, señorita. Los elfos dan, siempre dan». «Está bien», insistió Hermione, poniéndola suavemente en sus manos. «Quiero compartirla contigo, nada más». El elfo la sostuvo como si fuera un objeto prohibido, luego la olió con timidez. Su nariz se arrugó y asomó una sonrisa infantil. «Es dulce». Tikki no recuerda que alguien le diera algo para él solo. Hermione sintió que el corazón se le estrujaba, y bajó la voz. «Eso es lo que quiero que entiendas, Tikki. También puedes recibir. También puedes elegir». El elfo la miró con sus grandes ojos redondos, confuso. «¿Elegir, como los magos eligen varita? ¿Como los amos eligen túnicas?» «Sí, pero con tu propia vida». Hermione abrió uno de los libros que había traído, mostrando un grabado de esclavos rompiendo cadenas. «Mira, ellos estaban atados, igual que tú, hasta que decidieron que merecían ser libres». Tikki se estremeció y abrazó la manzana contra su pecho, con mezcla de miedo y desconcierto. «Pero, los elfos nacen para servir. Es felicidad. ¿Qué sería de Tikki sin un amo?» Hermione no encontró respuesta inmediata. Lo miró, impotente, pero sus labios temblaron con una convicción ardiente. «Serías tú. Solo eso, Tikki. Y eso ya es suficiente». El silencio se cargó de extraña electricidad, como si en ese rincón de cocina se hubiera encendido una chispa. El elfo no replicó, bajó la vista y, en secreto, mordió la manzana. Hermione suspiró. Sabía que era apenas el inicio de algo enorme y también que no había llegado allí sola. Cervantes lo había dispuesto. Él sabía que ella lo seguiría, que vería a los elfos y que no podría abandonar esa causa. Mientras volvía a su dormitorio, sus pensamientos se agolpaban. Cervantes está detrás de esto. Quiere que me obsesione con los elfos. Y sé que si alguna vez quiero su ayuda, tendré que pagar un precio. Mantenerme al margen de Harriet y de lo que sea que haya entre ellos. Hermione cerró el libro en sus brazos con fuerza. No importa. Los elfos lo valen. Un esqueleto de murciélago, invisible a los ojos de casi todos, colgaba inmóvil sobre la cocina. Cervantes había visto y escuchado cada palabra entre Hermione y Tikki, y aunque no lo mostraba, dentro de sí estaba divertido. Hablar de libertad delante de esclavos satisfechos.
Gryffindor en estado puro, mucho coraje, poca prudencia, pensó. Esa noche anotó en un pergamino breve observaciones, símbolos y palabras sueltas: Granger, idea, chispa, libertad. Luego lo guardó entre sus cosas, como quien siembra una semilla para cosechar más adelante. Al día siguiente, 8 de septiembre, Severus entró en la sala privada donde solían reunirse. Su capa negra se agitaba como una nube de tormenta. Cervantes lo observó, sabiendo al instante que traía mal humor. ¿Pasa algo, padre?, preguntó, con esa mezcla de cortesía y frialdad que había aprendido de él. Severus se dejó caer en la silla, con un suspiro cargado de rabia contenida. Draco Malfoy provocó un incidente durante la clase de vuelo. Longbottom se rompió la muñeca, su estúpida recordadora quedó en el suelo y Malfoy la tomó para burlarse. Weasley, en su necedad heroica, lo persiguió por los aires y mi ahijado terminó lanzando la esfera nada menos que por la ventana del despacho de Minerva. Su voz resumaba veneno. Un desastre. Cervantes no lo preguntó, lo afirmó, sin pestañear. Fue un desastre. Así es. Severus entrecerró los ojos. Y para empeorar las cosas, el valor tonto de Weasley ahora lo hace popular. Draco será castigado públicamente, humillado. El muchacho cruzó los brazos, pensativo. Tal vez no sea tan malo. Si aprende a actuar como un verdadero Slytherin, la lección le servirá. Un destello extraño cruzó por los ojos del maestro de pociones. No solía coincidir con su hijo en todo, pero esta vez sí. Si Draco lograra pensar antes de actuar, sería una ganancia. Aunque, claro, la percepción hacia nuestra casa se ensuciará más aún. Cervantes inclinó la cabeza, con media sonrisa que parecía más una sombra en su rostro. Entonces solo hay que asegurarse de que esa percepción trabaje para nosotros. Los Gryffindor creen en héroes. Los Slytherin en supervivientes. Y Draco aún no sabe qué quiere ser. Severus lo miró de reojo, y por un momento en sus facciones tensas apareció un gesto breve, casi imperceptible: aprobación. La tarde en Hogwarts caía lenta, el sol bañaba con tonos anaranjados las piedras del castillo. En una ventana apartada de las mazmorras, Cervantes observaba el patio vacío, absorto. Pensaba en Draco Malfoy. En el pasado, su pasado, habían sido amigos en cierta medida. Compañeros de secretos, juegos de magia, pequeñas conspiraciones infantiles. Pero esa amistad se fue resquebrajando, ahogada en el veneno de Lucius y en el orgullo ciego que Draco abrazaba con cada año más fuerte. Cervantes lo veía claro: para un Malfoy, un hijo de mestizo y de una bruja nacida de Muggles no sería nunca un igual, sino apenas un sirviente útil. Alguien al que tolerar mientras obedeciera, alguien a quien descartar cuando no. Lo recordaba con nitidez. En el futuro que había vivido y deseaba cambiar, Draco se convirtió en mortífago. Con la marca en el brazo y la soberbia en la mirada, fue instrumento y víctima al mismo tiempo. Más de una vez se cruzó en duelos contra Harriet, y él, Cervantes, siempre la apoyó, siempre estuvo a su lado, protegiéndola, luchando con ella. Ella es mi amor, la madre de mi hija, y jamás permitiré que esta trampa se organice igual. Apoyó la frente en el frío cristal. La imagen de Harriet se le clavó en el pecho. Una Gryffindor en su tiempo original, feroz y temeraria, quien aquella misma noche, recordaba con escalofríos, había descubierto a Fluffy tras la trampa de Draco en un duelo falso. Pero ahora el curso de la historia estaba trastocado. Harriet había escogido ser una tejona en Hufflepuff. Y, sin embargo, ciertas constantes parecían inamovibles. Las intrigas de Dumbledore, sus hilos invisibles que movían a los estudiantes como piezas de ajedrez. Cervantes apretó los dientes. Será mejor estar preparado, susurró. Porque en este tablero nuevo, Draco seguía siendo una ficha, pero no sabía aún si jugaría como enemigo o como aliado. Y él, Cervantes, debía decidir si lo sacrificaba, lo redimía o lo dejaba hundirse en las mismas sombras que lo reclamaron en la primera línea del tiempo. La luna bañaba los pasillos del castillo con un resplandor frío. Harriet avanzaba en silencio, los pasos amortiguados sobre la piedra. A su lado,
Hermione caminaba con el ceño fruncido, desconfiada desde que Malfoy les lanzó aquel reto de duelo. «No me gusta esto», susurró la castaña. «Malfoy es todo menos valiente, esto huele a trampa». Neville, que no quería quedarse atrás, tragaba saliva a cada sombra. Y Ron, con la varita temblando en la mano, parecía debatirse entre la emoción y el miedo. Harriet, aunque nerviosa, se sentía decidida. Algo dentro de sí, ese fuego tejón que había descubierto en Hufflepuff, le gritaba que no se dejaría intimidar. Pero la certeza de Hermione se cumplió, no había Malfoy esperándolos. Solo pasillos vacíos que los empujaron más allá, hasta que un portón se abrió con un chirrido y se encontraron en una estancia oscura y húmeda. Un hedor de bestia los envolvió. Un gruñido cavernoso retumbó en el pecho de Harriet. Y entonces lo vieron. Un monstruoso perro de 3 cabezas, más grande que un caballo de guerra, los miraba con ojos amarillos y fauces babeantes. Cada mandíbula podía partirlos en 2 con un solo chasquido. «Merlín», gritó Neville, paralizado. El rugido fue tan ensordecedor que el aire se estremeció. Fluffy avanzó un paso, las garras resonando como cuchillas contra la piedra. Hermione trató de reaccionar, pero el terror la sujetaba. Las fauces se abrieron. Un segundo más y... ¡cras! 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 3 frascos de vidrio se estrellaron contra el monstruo. Líquido oscuro salpicó sobre su nariz, entre las encías y hasta por encima de los ojos. El cerbero lanzó un alarido gutural y retrocedió, sacudiendo las cabezas como si miles de agujas lo estuvieran perforando. Hermione se giró, jadeante. Allí, en la penumbra, estaba Cervantes. Frío, calculador, con el brazo aún extendido tras el lanzamiento. Ella reconoció el olor en el aire. Ortiga Mayor y Branca Ursina. Cervantes asintió apenas, los ojos fijos en la bestia. «Corre», ordenó con calma. «Ya». No lo dudaron. Harriet tomó la delantera, arrastrando a Neville por la túnica. Ron iba detrás, sin dejar de mirar a aquel hijo de Snape que parecía moverse con la misma sangre fría que su padre. Cuando las puertas del pasillo se cerraron tras ellos, Ron estalló. «Por las barbas de Merlín. ¿Acaso lo envenenó? ¿Quiso matarlo?» Hermione, aún agitada, negó con firmeza. «No, Ron. Ese líquido no es veneno. La ortiga mayor y la branca ursina mezcladas provocan irritación extrema en los nervios olfativos y la piel sensible. Es como si le hubieran lanzado fuego en los ojos y ácido en las encías. No lo matará, pero lo hará desear no acercarse». Ron frunció el ceño, confundido y aún nervioso. Neville solo balbuceaba algo sobre cabezas y colmillos. Harriet, sin embargo, se quedó callada. En su pecho palpitaba la imagen de Cervantes lanzando los frascos, salvándolos sin dudar, y la certeza inquietante de que siempre parecía saber dónde y cuándo aparecer. Hermione había esperado hasta que se plantó frente a él. «¿Sabías que Draco nos tendió una trampa?» El reproche fue directo, cortante. Cervantes alzó la vista con calma, como si hubiera estado aguardando esas palabras. «¿Y acaso ustedes no lo sabían?», respondió en voz baja, sin apartar sus ojos de ella. «Un duelo oficial no puede realizarse entre menores. Es norma básica, todos lo saben». «Nosotros no», replicó Hermione con un chasquido de lengua. El joven Snape ladeó la cabeza, estudiándola con esa expresión que siempre parecía a medio camino entre la burla y la paciencia. «Curioso. Beasley y Longbottom provienen de familias mágicas de toda la vida. Harriet es hija de una línea tan antigua como complicada. Y tú, Granger, lees más libros de los que un profesor recomendaría en un año». Y aún así, todos acudieron. Hermione apretó los labios, sintiendo como su orgullo dolía bajo esas palabras. «¿Qué insinúas?». Cervantes le mira con dureza y pensó cómo responderle de la forma más clara. «Que casi mueren destrozados bajo las fauces de una bestia que no debería estar en el colegio porque confiaron en una mentira evidente. Eso no es valentía, Granger. Es imprudencia». Parecía,
más alto que ella, con la sombra de una advertencia en la voz. Si quieren seguir metiéndose donde no les llaman, será mejor que sean más cautos. Por un instante, sus miradas se sostuvieron, la de ella, encendida de indignación y sospecha, la de él, fría y medida, como si ya hubiera visto el desenlace de todo. Hermione sintió que había algo más tras esas palabras. Como si Cervantes supiera más de lo que mostraba y de alguna forma se asegurara de que ella lo supiera también. El joven Snape se marchó entre las sombras, dejándola con un murmullo de frustración entre los labios. Hermione caminaba con los brazos cruzados, indignada todavía. La manera en que Cervantes Snape le había hablado, con ese tono seco, razonado, que parecía más una sentencia que un comentario, la había dejado con un sabor amargo. Era el mismo tono que ella misma usaba cuando reprendía a otros, bueno como en este caso con Harriet, a Ron o a Neville cada vez que no entendían lo evidente. Ron, arrastrando los pies, lo soltó sin pensar. Pues, a mí me sonó igualito a ti, Granger. Hermione se detuvo en seco, ofendida y confundida a la vez. ¿Igual que yo? Ron se encogió de hombros, con una sonrisa nerviosa. Neville sintió en silencio, incapaz de negarlo. Harriet, en cambio, no dijo nada de inmediato. Caminaba un poco detrás, la mente dándole vueltas. Sentía un pinchazo extraño en el pecho, algo entre celos y un incómodo reconocimiento. Hermione había diseccionado a Cervantes con palabras en más de una ocasión, pero él la había hecho ver reflejos de sí misma. Las frases del joven Snape flotaban aún en el aire, repitiéndose en la mente de todos como un eco implacable. Un duelo oficial no puede realizarse entre menores. Es norma básica, todos lo saben. Beasley y Longbottom provienen de familias mágicas de toda la vida. Harriet es hija de una línea tan antigua, debían de saber ese detalle. Y Granger, que lee más libros de los que un profesor recomendaría en un año, tampoco lo sabía. Hermione se giró bruscamente hacia los dos chicos. ¿Ustedes sabían que un duelo oficial no podía realizarse? Ron y Neville, jadeantes todavía, se miraron torpemente antes de responder. Yo, no puse atención nunca a esas normas, murmuró Ron. Mi abuela las mencionó alguna vez, pero yo no le di importancia, balbuceó Neville. Hermione suspiró con fuerza, como si cargara con el peso de su torpeza y la de todos juntos. Harriet en cambio meditaba en silencio. Tiene razón. Casi morimos bajo las fauces de esa criatura. ¿Qué hacía un perro de 3 cabezas en Hogwarts? ¿Qué secreto custodia Dumbledore con tanto descaro? Y si Cervantes ya lo sabía, ¿qué más estará viendo que los demás ignoramos? Por primera vez, la tejona sintió con claridad que había algo más profundo que simples travesuras escolares. Y lo principal no era la humillación de haber caído en una trampa infantil de Draco, sino que alguien había decidido esconder un cerbero en el colegio. Mientras tanto las mazmorras estaban frías y húmedas como siempre, pero Cervantes no se sorprendió cuando su padre emergió de entre las sombras, túnica oscura como un espectro. «Damos un paseo nocturno», dijo Severus en un tono plano, sin matiz alguno. Cervantes dudó un instante antes de asentir. Caminaron en silencio unos pasos hasta que el joven habló. Draco retó a Harriet a un duelo oficial. Pero era una trampa. Aparte de que no podía hacerlo, ni siquiera se presentó. El rostro de Severus endureció, sus labios tensándose en una línea delgada. La casa Slytherin respeta las tradiciones. Usarlas como trampa vulgar para bobos, sus ojos se entrecerraron, descalifica a mi ahijado ante los demás. Ha deshonrado a su familia y a la costumbre. Y luego, prosiguió Cervantes con calma, como si midiera cada palabra, conocimos a Fluffy. Severus jadeó imperceptiblemente, girando la cabeza hacia su hijo. ¿Qué, dijiste? No te preocupes. Nadie resultó herido. Les ayudé a escapar. Sin arriesgarme demasiado, claro está. Severus lo escrutó con la mirada, como un alquimista analizando una poción peligrosa. Sus ojos recorrieron los brazos, las manos, el rostro de Cervantes, buscando quemaduras, arañazos, alguna señal de mordida. Nada. El muchacho estaba intacto. Explícate, ordenó en voz baja.
¿Qué hiciste para salvarlos? ¿A quiénes? Cervantes sostuvo la mirada, sin pestañear. Harriet no estaba solo, Ron, Neville y Hermione la acompañaban y las escaleras les llevaron justo a donde no debían. ¿Eso es raro, no? Arrojé 3 frascos de vidrio. A la nariz, entre las encías y por encima de los ojos. Tenían una mezcla de ortiga mayor y branca ursina. Lo suficiente para irritar sus sentidos. Un silencio pesado se alargó. Severus respiró hondo, el ceño profundamente fruncido, pero en su mirada se asomó un brillo fugaz de respeto mal disimulado. Es tarde. Vete a la cama, suspiró por fin. Cervantes inclinó apenas la cabeza y se retiró sin añadir nada más. La sombra del joven se perdió en el corredor mientras Severus quedaba solo, reflexionando. Un hijo mío, enfrentándose a un guardián que ni siquiera Dumbledore confió mencionar. Y lo hizo con frascos improvisados. Más Slytherin de lo que jamás admitirá. A la mañana siguiente padre e hijo comían un típico desayuno inglés. Severus Snape estaba inquieto por los sucesos de anoche y le preguntó a su hijo Cervantes que cómo sabe que el cerbero se llama Fluffy y si conocía que vigilaba. Bueno padre, le respondió el muchacho, 10 años, supongo que lo custodiado debe ser la piedra filosofal. Severus bajó la taza de té con lentitud, observando a su hijo con una mezcla de sorpresa y cautela. No era común que un muchacho de 10 años tejiera deducciones con semejante lógica fría y casi clínica, tan propias de él mismo en sus días de estudiante. Tienes demasiada facilidad para unir hilos, Cervantes, murmuró en un tono entre elogio y advertencia. Eso, en un mundo lleno de serpientes y traidores, puede ser un don o una condena. El muchacho apenas sonrió, como si no le importara el juicio de su padre. Tomó un trozo de salchicha, lo masticó con calma y añadió. No hace falta ser un genio para atar cabos, padre. Hagrid habla demasiado y la coincidencia de Gringotts es demasiado evidente. Si el director realmente cree que Hogwarts es el sitio más seguro, bueno, entonces es lógico que la piedra esté aquí. Los ojos oscuros de Snape brillaron con un destello peligroso, aunque no hacia su hijo sino hacia la mera idea de que Albus hubiera traído semejante artefacto al castillo. Y dime, hijo, ¿qué impresión tienes de Harriet Potter? Preguntó con un dejo de curiosidad seca, casi como quien prueba una pieza de ajedrez antes de decidir si sacrificarla. Cervantes bebió un sorbo de jugo de calabaza antes de contestar. Es temeraria. Demasiado para su propio bien. No importa que vista los colores de los tejones, su carácter es más de un león. Se detuvo un instante y ladeó la cabeza. Esa mezcla es peligrosa. Los Hufflepuff suelen ser leales y pacientes, pero ella parece querer destacar a toda costa. Severus apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, pensativo. Curioso que mencionaras a su casa, comentó con voz baja. He notado que este año, inexplicablemente, Pomona ha recibido la orden de instalar a sus alumnos en la torre oeste, en lugar de los sótanos junto a las cocinas. ¿Sabes por qué? Preguntó Cervantes, como si ya sospechara la respuesta. El profesor negó con la cabeza, con gesto sombrío. No lo sé. El director tomó la decisión de manera unilateral. Ni siquiera la profesora Sprout pudo explicármelo. El muchacho entrecerró los ojos, intrigado, como si en su mente ya girara un nuevo engranaje de deducciones. Entonces, si los tejones están en esa torre, quizás no sea casualidad. Puede que Albus esté moviendo piezas en un tablero que aún no comprendemos. El silencio se hizo por unos segundos. Afuera, el viento otoñal agitaba las ventanas del ala de los profesores. Severus suspiró, con un peso invisible sobre los hombros. Recuerda, hijo, los secretos son armas. Y las armas, mal usadas, se vuelven contra quien las empuña. Cervantes asintió despacio, aunque en su mirada ardía un brillo obstinado, una chispa que parecía prometer que aquel consejo sería recordado, pero quizás no obedecido. Cervantes se quedó un largo rato mirando la pintura, una torre en un día con lluvia que comenzaba a golpearla por todos lados. Mientras en su mente se superponían recuerdos que no debían existir con el presente que él mismo había alterado. Ayer, 12 de septiembre.
El destino había dado un giro peculiar o más bien una manipulación no salió como lo esperado. Donde antes solo había 3 Gryffindor torpes y curiosos, ahora estaban Neville, Harriet la Tejón y él mismo. La imagen era nítida, las escaleras moviéndose como si obedecieran a una orden secreta, guiándolos hacia la trampa de 3 cabezas. No había sido casualidad, no podía serlo. Todo aquello tenía el sello de un tablero manipulado. Quien mueve las piezas, reflexionó. No era solo incompetencia de Dumbledore, como aparentaba. Era demasiado conveniente que Harriet, justo ella, estuviera allí. Su tejón imprudente, lanzada al peligro con una sonrisa temblorosa de valor, acompañada de quienes jamás debieron estar en esa escena. El muchacho apretó los puños con una determinación silenciosa. No permitiré que usen como simples marionetas, murmuró para sí mismo. Sabía lo que venía. El 31 de octubre sería una fecha crucial, el Troul. Un evento que en su primera vida había servido de unión para aquel trío legendario que ya no existía en esta línea temporal. Ahora, el monstruo podría convertirse en su oportunidad. Si intervenía en el momento justo, si dejaba entrever un destello de su verdadera magia, el velo de Skip podría caer y su posición cambiar para siempre. Pero no era tan simple. Quirinus Quirrell. El profesor tembloroso, balbuceante y cobarde solo en apariencia. Cervantes sabía lo que realmente acechaba bajo ese turbante y lo difícil que sería enfrentarlo. No se trataba de un enemigo menor como Pettigrew, esa rata insignificante que había eliminado con facilidad recientemente. Esta vez, el rival era un anfitrión de algo mucho más peligroso. Respiró hondo y se recostó en la silla, la sombra de un plan empezando a tomar forma en su mente. Prepararse, vigilar cada movimiento y escoger bien el momento para actuar. Esa sería su estrategia. Su camino ya no es el mismo, susurró, pero eso no significa que no pueda ganar la partida. Y con esa certeza, Cervantes se levantó, ajustando su túnica negra. El juego había comenzado de nuevo, y él no pensaba desperdiciar la segunda oportunidad que el destino le había ofrecido. El 19 de septiembre, el gran comedor estaba adornado con la usual rutina matutina, voces mezcladas, platos flotando, risas y conversaciones que llenaban el aire. Hermione Granger, como de costumbre, repasaba sus notas mientras desayunaba pan tostado con mermelada, ajena a la idea de que aquella mañana marcaría un cambio peculiar en su vida. Fue entonces cuando un buitre descendió entre los cientos de lechuzas, robando la atención de media mesa de Gryffindor. El extraño mensajero dejó frente a Hermione un paquete envuelto en papel negro, decorado con una cinta verde esmeralda y acompañado de una nota con letras cuidadas y elegantes. Sugiero que tu movimiento de liberación de elfos domésticos no se llame SPW. Hermione enrojeció levemente, no por vergüenza, sino por la chispa de intriga y desconfianza que le recorrió la mente. El paquete no tenía remitente, y la presencia de aquel buitre como mensajero no hacía más que aumentar el misterio. Se limitó a guardarlo con rapidez entre sus pertenencias, bajo la mirada curiosa de Parvati y Lavender, que cuchicheaban intentando adivinar quién se lo había enviado. Hermione no dijo nada, pero en sus ojos había un cálculo frío y metódico, lo analizaría en privado. Ya en su habitación, cerró con llave y colocó el paquete sobre la cama. Con el mismo cuidado con el que preparaba una poción peligrosa, retiró la cinta y desplegó el papel negro. En su interior encontró algo que parecía un pequeño caldero o vasija de bronce oscuro, finamente grabado con runas serpenteantes. A su lado había un folleto escrito a mano, con indicaciones claras. Si deseas mostrar una película a alguien, mírala primero tú. Luego inclina la cabeza sobre este recipiente, recuerda lo que viste y un fluido plateado saldrá de tu mente y se depositará dentro. Una vez reunidos tus invitados, destapa el recipiente, de él surgirá una neblina que proyectará lo que has visto. Hermione apretó los labios, pensativa. El objeto parecía imitar una penseive, un pensadero en miniatura, aunque con un giro curioso, en lugar de recuerdos, funcionaba como un proyector de experiencias. ¿Un artefacto, desconocido e útil? Susurró con fascinación, acariciando las runas con las yemas de los dedos.
La idea de mostrar películas, historias o incluso documentales de manera vívida y compartida podía ser un arma poderosísima para su causa. Podría inspirar empatía, mostrar injusticias, educar a otros sin tener que convencer solo con palabras. Hermione se quedó mirando la vasija con un brillo encendido en los ojos. Tal vez, solo tal vez, ese era el inicio real de su movimiento por la liberación de los elfos. Y mientras acariciaba la tapa del recipiente, no pudo evitar sonreír con una mezcla de emoción y desconfianza. Sea quien sea el que me lo haya enviado, no sabe que acaba de darme una herramienta que cambiará Hogwarts. Hermione pasó buena parte de aquella tarde observando el pequeño caldero sobre su escritorio, la varita en una mano y el folleto en la otra, debatiéndose entre la sospecha y la fascinación. No tardó mucho en hilar los pensamientos, Cervantes Snape. Era lógico. El muchacho siempre parecía estar un paso por delante de los demás, con esa mirada calculadora que no se correspondía con la edad de alguien más joven que un simple estudiante de primer año. Y aquel día, cuando ella lo había seguido en silencio hasta la cocina, creyendo que no la había notado, él sabía exactamente lo que ella intentaba hacer. Y usó eso como una trampa. Su deseo de libertad para los elfos era mayor que saber lo que había entre Cervantes y Harriet. Hermione mordió su labio inferior, incómoda con la conclusión inevitable. Esto es un soborno, susurró. O peor, un pacto silencioso. El regalo no era inocente. Si Cervantes quería que ella dejara de seguir a Harriet Potter o él mismo, darle un objeto tan útil y revolucionario tenía sentido. Era su manera de decir, no te metas en lo que no te concierne, yo me encargo de darte otra causa. Y eso la inquietaba. ¿Qué ocultaban Harriet y Cervantes? ¿Qué tanto podía ser tan importante como para que un niño de 10 años tramara semejante distracción? Hermione sentía que se le escapaba una verdad fundamental, como si Hogwarts estuviera lleno de hilos invisibles que solo unos pocos sabían mover. Apretó los puños. No es honesto, repitió con un dejo de rabia, aunque sus ojos volvían una y otra vez al caldero. Pero es útil. La idea de mostrar una película a sus compañeros, de abrirles los ojos con imágenes poderosas en lugar de solo palabras, despertaba un fuego dentro de ella. Su causa podía crecer, hacerse tangible, inspirar verdaderamente un cambio. Y entonces recordó una frase que Dumbledore había dicho más de una vez en clase: debemos pensar en el bien mayor. Hermione suspiró profundamente. Quizá estaba cayendo en una trampa al aceptar el obsequio. Quizá estaba jugando el juego de Cervantes sin siquiera entender las reglas. Pero si aquello podía servir para la liberación de los elfos domésticos, ¿acaso no valía la pena? Tomó la vasija entre sus manos con decisión. Está bien, Snape, murmuró, como si hablara con él en persona. No sé qué ocultas, pero no voy a desperdiciar esta oportunidad. Y en lo profundo de su mente, una semilla de sospecha comenzó a crecer. Tarde o temprano, descubriría la verdad. El aire en los pasillos de piedra estaba impregnado con el murmullo lejano de estudiantes moviéndose de clase en clase, pero allí, en un rincón donde Cervantes había improvisado su pequeño puesto de ventas con frascos ordenados en cajas de madera y un tapiz viejo que servía de mesa, el silencio pesaba. Hermione, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, se plantó frente a él con decisión. Acepto tu oferta, dijo con firmeza, aunque su voz tembló apenas por la mezcla de orgullo y nerviosismo. Cervantes levantó lentamente la vista de un frasco de poción que estaba etiquetando. Su ceja se arqueó, y una sonrisa pícara se dibujó en su rostro, como si hubiese estado esperando esas palabras desde el principio. ¿Y cuál sería esa oferta que aceptas, Granger? Preguntó con calma estudiada. Hermione apretó los labios. No voy a espiarles. Ni a ti, ni a Harriet. Y, supongo que me ayudarás en mi causa para la liberación de los elfos domésticos. El brillo en los ojos verdes de Cervantes se intensificó. Hizo un gesto breve con la mano, como quien reconoce una jugada interesante en una partida de ajedrez. Oh, ya veo, susurró, y de inmediato metió la mano dentro de su túnica negra. Hermione se tensó, pero él sacó únicamente un pergamino doblado con cuidado. Lo extendió hacia ella, dejándolo casi flotar entre sus dedos.
Hermione lo tomó con cierta reticencia, desplegándolo poco a poco, sus ojos iluminándose a medida que descifraba lo que veía, un mapa del castillo, marcado con pequeños símbolos en rojo. Eran aulas desiertas, salas olvidadas, pasadizos sin uso. Y junto a algunos, había anotaciones con letra precisa, lugar aislado. Seguro para charlas. Entrada fácil, salida rápida. Hermione alzó la vista, sorprendida. ¿Qué es esto? Cervantes ladeó la cabeza, con esa serenidad inquietante que siempre parecía tener. Se trata de escondites, salones olvidados, rincones en los que podrías enseñar a jóvenes elfos sobre la libertad. No es prudente hablar de esas cosas en las cocinas. Los elfos mayores, los que ya se sienten cómodos con sus cadenas, no aceptarían tus ideas. Y te delatarían. Hermione se quedó sin palabras unos segundos. Su instinto le decía que aquello era demasiado conveniente. ¿Cómo es que sabes que yo? Empezó a decir, con un deje de indignación. Cervantes la interrumpió con una ligera curva de sus labios. Bueno, Hermione, tú me seguiste en secreto, vigilándome. ¿De verdad pensabas que yo no haría lo mismo contigo? La muchacha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lógica le decía que debía apartarse de él, que estaba aceptando entrar en un juego que no comprendía del todo. Pero al mismo tiempo, la emoción de tener en sus manos aquel mapa, la herramienta perfecta para avanzar en su causa, era demasiado tentadora. Hermione apretó el pergamino contra su pecho, respirando hondo. Está bien. Pero no creas que no sospecho de ti, Snape. Cervantes la observó fijamente, el brillo de su sonrisa nunca apagándose. Perfecto, Granger. La desconfianza te mantendrá viva. Hermione se giró con un movimiento brusco, el pergamino apretado en la mano como si fuera un escudo. Y mi desconfianza en ti me hará procurar cuidarme de alguna mala jugada de tu parte hacia mí, espetó con un tono cargado de indignación. Cervantes no apartó la mirada. Por un instante, en sus ojos verdes se reflejó una chispa de orgullo, como si aquella respuesta fuese justo lo que esperaba escuchar. Si tú no confías en mí, Granger, yo tampoco tengo por qué confiar en ti. Y, por lo tanto, también debo cuidarme. ¿No es así? Dijo con una calma que irritó aún más a la bruja. Hermione lo fulminó con los ojos. No le gustaba esa lógica, porque en el fondo sabía que era justa. Ella había sido la primera en desconfiar. Apretó los labios, dio media vuelta y se marchó con pasos decididos, aunque su mente hervía de pensamientos cruzados. Cervantes la siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió a sentarse tras su improvisado puesto. Apenas había colocado de nuevo los frascos en orden cuando dos voces idénticas y alegres interrumpieron su concentración. Snape. Canturreó Fran. Jovencito, ¿tienes algo divertido por ahí? Añadió George, inclinándose sobre la mesa con aire conspirador. Cervantes levantó la vista despacio. La sonrisa pícara volvió a sus labios. ¿Algo útil para bromas? Repitió, como si meditara en voz alta. Tengo dos opciones, polvo pica pica o polvo para estornudar. Los gemelos se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Polvo para estornudar? Preguntó George con un silbido de interés. Eso no suena a nada mágico, añadió Fred, frunciendo el ceño. Cervantes inclinó la cabeza, disfrutando del desconcierto. Exacto. Es algo móvil. Imaginen, esparcen el polvo con un simple encantamiento de viento sobre toda la mesa de una casa en el gran comedor, en cuestión de segundos, decenas de estudiantes estornudando sin parar. Ni un profesor podría conjurar con normalidad si cada vez que levanta la varita, achís. Chasqueó los dedos, imitando un estornudo. Los gemelos abrieron la boca al unísono, casi como si hubieran encontrado oro puro. Brillante. Dijeron a la vez, riendo. Cervantes añadió, en tono más bajo, casi confidencial. Lo mejor es que no hay contrahechizo. Porque no es magia lo que lo provoca. Es algo físico, natural, un enemigo invisible para los magos que nunca han tenido que enfrentarse a ello.
Fred y George se miraron con brillo de complicidad. Estaban fascinados. Snape, dijo Fred con solemnidad. Puede que empieces a caernos bien, terminó George con una reverencia exagerada. Cervantes solo sonrió, acomodándose en su asiento como si todo estuviera ocurriendo de acuerdo a un plan mucho más grande. El gran comedor estaba en pleno bullicio del desayuno del día siguiente. Las largas mesas brillaban bajo la luz mágica del techo encantado, lleno de nubes pálidas de la mañana. La mayoría de los estudiantes charlaban animadamente, aún somnolientos, mientras los prefectos organizaban sus horarios. En medio de aquel escenario cotidiano, Fred y George Weasley intercambiaban sonrisas cómplices. Ambos tenían escondidas en sus mangas unas pequeñas bolsitas de polvo grisáceo, el polvo para estornudar que Cervantes Snape les había vendido con aire enigmático. ¿Listo, hermano?, susurró Fred, conteniendo la risa. Más que nunca, respondió George, levantando su varita con un gesto sutil. Los dos esperaron el momento en que la mayoría de los estudiantes estaban ocupados comiendo. Luego, al unísono, susurraron un pequeño encantamiento de viento controlado. Un sutil soplo mágico se elevó desde sus varitas, esparciendo el polvo por el aire como si fuese una ligera bruma invisible que descendió suavemente sobre la mesa de Slytherin. Al principio, nada ocurrió. Y luego, de golpe. ¡Achis! Un chico de segundo año estornudó con tal fuerza que derramó su zumo de calabaza. ¡Achis! ¡Achis! Se unió una prefecta, tapándose la nariz inútilmente. ¡Achis! Otro más, hasta que en cuestión de segundos toda la fila parecía presa de una epidemia repentina. Los estornudos se propagaron como una tormenta. En un abrir y cerrar de ojos, los Slytherin estaban rojos, llorosos, incapaces de sostener sus varitas. Algunos intentaban conjurar un hechizo curativo, pero cada movimiento terminaba interrumpido por un nuevo estornudo violento. La confusión se extendió. Pronto la nube se movió con la corriente del aire hacia la mesa de Ravenclaw, y la primera ola de estornudos contagió a media docena de estudiantes más. En menos de un minuto, el gran comedor entero resonaba con estornudos ensordecedores, platos cayendo, tazas derramándose, profesores intentando comprender qué demonios estaba pasando. ¿Qué clase de maldición es esta?, bramó la profesora McGonagall, con los ojos entrecerrados mientras intentaba conjurar un Fanart Incantatem. Pero al abrir la boca para pronunciar el hechizo, un monumental ¡Achis! La hizo perder la compostura. Los gemelos, mientras tanto, casi se doblaban de la risa detrás de sus servilletas. Fred se inclinó hacia George y susurró entre carcajadas. Hermano, esto es mejor que 100 bufos explosivos. Y sin un solo contrahechizo, añadió George, con lágrimas de risa en los ojos. El caos era tal que Dumbledore mismo se levantó de la mesa de los profesores, con sus gafas resbalando en la nariz. Se pasó la manga por el bigote lleno de migajas, tratando de mantener la compostura, aunque incluso él no pudo evitar estornudar 2 veces seguidas. Finalmente, tras varios minutos de confusión, Madame Pomfrey entró furiosa con un arsenal de remedios muggles en mano, pañuelos, ungüentos de eucalipto y hasta unas pinzas de la enfermería. Tras una inspección rápida, diagnosticó en voz alta: «Esto no es magia. Es un polvo irritante de origen mogul». Los profesores se miraron entre sí, atónitos. Y entre el eco interminable de estornudos, los gemelos Weasley se escabulleron discretamente hacia la salida, chocando los puños en señal de victoria. En un rincón de la sala, Cervantes Snape observaba la escena con la serenidad de quien disfruta de una obra bien ejecutada. Sus ojos se entrecerraron con una sonrisa casi imperceptible, la primera ficha había caído y nadie sospechaba de él. El despacho de Severus estaba envuelto en penumbra, iluminado apenas por la tenue luz verde que emanaba de unas botellas con pociones en los estantes. El hombre se encontraba de pie junto a su escritorio, los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras su hijo permanecía sentado frente a él, con la tranquilidad de quien no teme lo que viene. «Explícate», ordenó Severus con voz grave, casi un susurro, aunque en aquel tono había una amenaza latente. Los profesores aún no saben qué ocurrió exactamente en el gran comedor,
pero yo sí sé reconocer cuando algo no es magia. ¿De dónde salió el polvo mogel que causó semejante espectáculo? Cervantes levantó la mirada y, con la serenidad que lo caracterizaba, admitió. Yo se lo vendí a los gemelos Weasley. Los ojos de Severus se entrecerraron como dagas negras. ¿Qué demonios pensabas? Su voz subió apenas un tono, pero el aire del despacho se volvió más pesado. ¿Eres consciente del riesgo al comerciar con esas cosas? ¿Acaso quieres que los profesores o el mismísimo Dumbledore te sometan a un interrogatorio? Cervantes, lejos de inmutarse, entrelazó los dedos sobre sus rodillas y respondió con un tono casi didáctico. Ganancias, padre. Y además, posibles aliados. Severus alzó una ceja, incrédulo. ¿Aliados? Los Weasley gemelos se creen los herederos de los merodeadores, explicó Cervantes con calma, casi con una sonrisa. Si algún día manifiesto mi magia y me admiten oficialmente en Hogwarts el próximo curso, no deseo aguantar sus bromas hasta su graduación. Si ellos ven en mí a su proveedor, alguien útil, será menos probable que me conviertan en blanco. O al menos, no tanto. Severus abrió la boca para replicar, pero se quedó en silencio. La mención de los merodeadores lo había hecho retroceder mentalmente a años de humillación, risas crueles y el rostro burlón de James Potter acechando su memoria como un fantasma. Una mueca amarga se dibujó en su rostro. Convertir a un posible enemigo en amigo, o al menos en una molestia menor, murmuró, recordando viejas lecciones de Slytherin. Muy astuto. Muy serpentino. Cervantes lo miraba con los mismos ojos oscuros que él alguna vez reflejó en el espejo, aunque con un brillo aún más calculador. No tienes que aprobarlo, padre. Solo entenderlo. El silencio cayó entre ambos por unos segundos, roto únicamente por el burbujeo de un caldero en el rincón. Finalmente, Severus exhaló un suspiro largo, resignado. No apruebo tus métodos, Cervantes. Tus negocios con esos payasos Weasley son un riesgo innecesario. Pero admito que la estrategia es sólida. Mantener a raya a quienes podrían ser tus mayores fastidios, sí, es muy Slytherin de tu parte. El muchacho asintió con discreción, satisfecho. Lo único que hago, padre, es prepararme para un futuro que no pienso dejar al azar. Severus lo observó en silencio, con esa mezcla de orgullo oscuro y temor silencioso que solo un padre como él podía sentir. Su hijo estaba aprendiendo demasiado rápido. Los gemelos buscando a Cervantes para un nuevo encargo. El encuentro se dio en uno de los pasadizos menos transitados del castillo, donde las armaduras polvorientas servían de buenos centinelas mudos. Fred y George Weasley aguardaban inquietos, mirando en ambas direcciones como si conspiraran contra el mismísimo Ministerio de Magia. De entre las sombras, Cervantes Snape apareció con la misma calma calculada de siempre, llevando bajo el brazo una botella alargada, sellada con un corcho rústico. El líquido dentro brillaba con un color naranja rojizo intenso, casi como lava embotellada. Aquí tienen su encargo, dijo, tendiéndoles la botella. Los gemelos la tomaron al unísono, mirándola con desconfianza. ¿Y esto qué se supone que es? Preguntaron, como siempre, al mismo tiempo. Cervantes entrecerró los ojos y explicó con tono impasible. La reina del Mississippi. Una bebida muy especial. Sus ingredientes son, contó con los dedos, salsa de chocolate, salsa de soja, mayonesa, kimchi, salsa para pastas, almejas, restos de comida marina, calamares, camarones. Los gemelos abrieron los ojos con horror y fascinación. Eso suena a vómito embotellado, exclamó Fran. Ni siquiera un trasgo bebería eso, añadió George, tapándose la nariz. Cervantes sonrió apenas, con ese gesto enigmático tan suyo. Precisamente por eso funciona. Esta bebida es un potente alucinógeno. Cualquiera que la beba empezará a ver visiones irreales, perderá la noción del tiempo y actuará como un completo idiota sin recordar nada al terminar el efecto. El único inconveniente, levantó un dedo, es que su olor es tan picante que ni siquiera podrán acercarse a ella sin llorar. Fred y George arrugaron las narices. Entonces, ¿de qué nos sirve?, preguntó George. Sí,
huele como si hubieran hervido calcetines de troul en Chile. Añadió Fred. Cervantes los miró con calma, casi con desdén. ¿Acaso no han estudiado transfiguración? Dijo, como si fuera obvio. Los gemelos se miraron entre sí y, de golpe, la chispa en sus ojos se encendió. Hermano, dijo Fred con una sonrisa. Veo la luz, respondió George con la misma sonrisa traviesa. Esa misma noche, el gran comedor vivió una de sus cenas más tranquilas en semanas. La comida se sirvió con normalidad, los prefectos vigilaban, los profesores charlaban distraídos. Todo parecía en orden, hasta que, poco a poco, comenzaron los síntomas. Primero un estudiante de Hufflepuff se llevó las manos a la boca, exclamando que su lengua ardía como fuego. Luego, 2 Ravenclaw empezaron a reír sin control, describiendo que el techo encantado estaba lleno de dragones danzarines de colores. En menos de 10 minutos, una decena de alumnos estaban viendo visiones, algunos perseguían mariposas invisibles, otros gritaban que la sopa estaba tratando de comérselos, y uno en particular se subió a la mesa asegurando ser el rey de los elfos. La confusión se extendió como pólvora. Los efectos del alucinógeno duraron casi media hora, un espectáculo ridículo que dejó boquiabiertos a los profesores y aterrorizados a los prefectos. Cuando las visiones se disiparon, lo único que quedó fue un terrible ardor estomacal colectivo. Los afectados gemían, se retorcían de dolor, y no recordaban qué habían hecho ni por qué sus compañeros los miraban con lágrimas de risa. En medio del caos, los gemelos Weasley se felicitaban a escondidas, orgullosos de su obra maestra, mientras Cervantes, desde su rincón habitual, observaba con serenidad maquiavélica. Todo había sucedido exactamente como lo había previsto.